Bien, vamos a comenzar. La anterior clase hemos revisado todo lo que es el proceso comunicativo. También hemos visto los tipos de comunicación, ¿verdad? Ahora vamos a revisar un poco lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, vamos a hacer referencia al uso de códigos no lingüísticos. ¿Se acuerdan cuáles eran los códigos no lingüísticos? Los signos. Símbolos, señales, indicios. Símbolos, señas, indicios, señales. Excelente, muy bien. Los códigos no lingüísticos eran aquellos que no tenían ninguna connotación verbal, es decir, no eran palabras. Por ejemplo, los indicios, los símbolos, los iconos y las señales. Ahora, en la comunicación no verbal utilizamos recursos no verbales y hay muchos recursos no verbales. Por ejemplo, uno de ellos va a ser el lenguaje gestual, cuando hacemos gestos. También puede ser el lenguaje corporal, cuando movemos nuestro cuerpo, nuestra postura, las expresiones van a ser una forma de comunicación, ¿sí? También tenemos a la mímica, los ideogramas, que eso ya utilizan más el dibujo, los pictogramas, por ejemplo, los jeroglíficos, los colores, referencias o diferentes elementos que podemos usar para realizar una comunicación no verbal. Por ejemplo, muchos sabemos, a ver, que el semáforo de nuestra ciudad tiene 3 colores, el rojo, el amarillo y el verde. Cuando el semáforo está en color verde, ¿qué significa? Avance. Puede avanzar. Sí. Significa que los autos van a poder avanzar, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos usando un color y nosotros ya conocemos el significado, es decir, que el auto puede avanzar. Por eso se dice que también la comunicación no verbal es convencional. Tiene que ser convencional para que nosotros la podamos entender, ¿ya? Ahora, todo bien esta comunicación no verbal, ¿cierto? Vamos a pasar a otro tema. Esta parte quiero que lo subrayen bien. Vamos a llevar los tipos de comunicación. Ya hemos llevado que hay tipos de comunicación verbal y no verbal. Son la primera categoría. Pero ahora vamos a revisar otras posibles clasificaciones de la comunicación, pero de acuerdo al número de participantes y a la complejidad de los elementos. Número de participantes y complejidad de los elementos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de número de participantes, vamos a hacer referencia a cuántas personas van a participar en la comunicación. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser muchas personas, como en el caso de nuestra sala de Zoom, que a ver cuántos somos en la sala de Zoom. 269 participantes, ¿sí? Puede ser muy grande ese número, 269. Ahora, la complejidad
también, porque hay comunicaciones básicas y comunicaciones muy difíciles. Eso es lo que vamos a revisar ahora. ¿Cuáles son aquellos tipos de comunicación? Primero, de acuerdo al número de participantes. Esta es la comunicación de acuerdo al número de participantes. Esta parte quiero que se lo anoten bien porque es de acuerdo al número de participantes. Ahora, el número de participantes nos va a decir que la comunicación puede ser de muchas formas. Por ejemplo, la comunicación intrapersonal. Cuando nosotros estamos solos en nuestra habitación, en nuestra casa, y nos empezamos a hablar, puede ser en voz alta, puede ser en voz baja, sin ni siquiera pronunciar una palabra, pero podemos también hablar para nosotros mismos, como que, ay, hoy ha sido un día tan terrible, me siento muy mal, y podemos hablarnos a nosotros, ¿ok? Entonces, la intrapersonal es dentro del individuo, es cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, es decir, participa una sola persona, ¿sí? Una sola persona es el objeto de interés, solo una, ¿ya? Entonces, es la comunicación intrapersonal. Ahora, cuando ya hablamos con otra persona o con varias personas, vamos a mencionar a la comunicación interpersonal, ¿ya? Interpersonal. Y aquí entre paréntesis tenemos, hay una comunicación interpersonal, pero es individual. Eso quiere decir que va a haber dos o más personas, digamos una persona y otra persona, otra, por eso se llama inter, porque son dos o más. Y entre estas dos van a compartir ideas. Uno va a compartir una idea y el otro va a compartir otra idea. Por eso se dice que también es individual, porque van a compartir ideas individuales. Esta persona va a compartir una idea a esta otra persona. Entonces es interpersonal porque hay dos, pero sigue siendo individual porque cada una pues envía el mensaje que quiere enviar. Entonces, esta comunicación interpersonal habíamos dicho que puede ser física, pero también puede ser virtual, ¿no? Como cuando llamas a otra persona. Por lo general puede ser informal porque no hay un registro comunicativo. ¿Por qué? Cuando tú hablas con tu amiga, no hay un reporte de lo que hablas, ¿verdad? Únicamente hablas lo que se te ocurre, te responde, y es informal, es casual. No hay documentos que digan, has hablado de tales temas, punto uno, punto dos, punto tres. No, es informal, es casual. Y siempre hay un intercambio recíproco, que puede ser verbal o no verbal, ¿no? Entonces, podemos hablar, podemos chatear, pero igual es comunicación interpersonal. Ahora, ¿qué es la comunicación grupal? La comunicación grupal va a ser otro tipo de comunicación, donde vamos a imaginar que hay un grupo de personas, ¿ya? Digamos que hay una persona, dos, y aquí va a haber otra personita, digamos. Ellos son un grupo de personas. La comunicación grupal se refiere a que entre estas personas van a compartir mensajes, ¿sí? Como tú tienes tal vez tu grupo de amigos, de amigas en WhatsApp, con los que compartes memes, stickers, cuándo vamos a salir, preocupaciones, muchas cosas. Pero compartes solo con tu grupo. Esa es la comunicación grupal. Y esta comunicación grupal se divide en dos tipos. La comunicación grupal intragrupal, que quiere decir justo este ejemplo, porque es en un mismo grupo. Tú hablas con tu amigo en un mismo grupo. Tienes un grupo privado, cerrado, es interno. Entonces, los miembros de un grupo hablan entre los miembros de ese grupo. Pero también hay una comunicación intergrupal. En la comunicación intergrupal, ya, este grupo se va a comunicar con otro grupo, ¿sí? Otro grupo que está por ahí. Y por alguna razón van a compartir ideas, van a establecer contacto. Entonces, el primer grupo
va a comunicarse con el otro grupo. El primero se comunica con el otro grupo. Y listo. Y listo. Entonces, el primero se comunica con el segundo. Entonces, es intergrupal. Ya no es solo un grupo, hay dos grupos. Por ejemplo, cuando ustedes estamos en el paralelo D, tal vez el día del examen se encuentren con los muchachos del otro paralelo, del paralelo A. Entonces, ahí van a establecer comunicación entre dos grupos. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de comunicación que se la va a denominar la comunicación masiva. Y su nombre, acuérdense, viene de las masas, no las masas de pan, sino las masas de la gente, cuando hay infinidad de gente. Entonces, en esta comunicación masiva es muy difícil identificar quiénes forman parte de los receptores, porque una persona, el emisor, va a enviar un mensaje, ¿ya? El emisor va a enviar un mensaje. Pero los receptores son tantos y son al mismo tiempo que se va a perder ese mensaje, ¿ok? Se va a perder. Como se va a perder ese mensaje, digamos, imagínense un canal de televisión, un político o un presentador que está dando un mensaje. Esta persona va a llegar a miles y millones de personas, muchas millones, solo voy a dejar puntitos porque son tantas que es incontable, ¿no ve? El emisor está emitiendo un mensaje que está llegando a muchas personas, pero el emisor no sabe quiénes son estas personas, no las conoce, no puede decir mi mensaje ha llegado a 120 personas. Puede que hayan sido más, menos, no sabe quiénes están. Por lo general, la comunicación masiva es la que está brindada por los medios masivos, ¿no? La prensa, el cine, la radio, la televisión o hasta las redes sociales, ¿no? Porque enviamos un video, no sabemos quién lo estará viendo. Entonces, es comunicación masiva. ¿Todo bien? Ok, ahora, vamos a hablar de otros dos tipos de comunicación. Estas son menos conocidas, pero nótenlas. La comunicación organizacional. La organizacional es una forma de comunicación interpersonal. Eso acuérdense. Es una forma, pero tiene características un poquito diferentes. Habíamos dicho que la comunicación interpersonal es aquella que se da entre dos personas o más personas, pero que están compartiendo un mensaje, ¿no ve? Una comparte y ya la otra recibe. Pero en lo organizacional hay un efecto dominó, digamos que, acuérdense acá de los chismes. Digamos que una persona, este es el emisor 1, le está contando algo al emisor 2. Este emisor 2 le va a contar algo al emisor 3. Este emisor 3 le va a contar algo a otro emisor. Y así sucesivamente. Va a seguir un efecto cadena, un efecto dominó. Es una reacción en cadena, donde uno pasa el mensaje, el otro pasa otro, el otro pasa otro. Es un tipo de comunicación interpersonal porque participan dos o más personas, ¿sí? Pero no se queda en esas dos o más personas. Una de esas personas repite y va hacia otra y va hacia otra y va hacia otra y también es una forma de comunicación que se llama organización organizacional. Ahora, hay otra comunicación que se llama intermedia. Esa comunicación intermedia igual es muy interesante porque va a estar al medio de esta comunicación interpersonal y la masiva. ¿Por qué está al medio? Porque hemos dicho que la comunicación interpersonal es entre dos o más personas. Es fácil de identificar, pero en la comunicación intermedia va a haber ciertas características. Por ejemplo, este mensaje va a estar restringido a un grupo. No van a ser solo dos personas, van a ser más. Y no van a ser poquitas como en la interpersonal, van a ser muchas. Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp de su paralelo o de Telegram entre el paralelo L, ¿tienen? Sí. Bien, súper. Entonces, como ustedes tienen un grupo,
Solo los del paralelo L, que me imagino que son muchos. A ver, fíjense cuántos son en el grupo del paralelo L, me van a decir. Más de 600. Son 600 en su grupo. ¡Wow! Ya. Entonces, el mensaje que alguno de ustedes envíe a este grupo de WhatsApp lo van a revisar 600 personas, ¿no ve? 600. El emisor no va a tener mucho control de las personas que lo leen, cómo lo leen, cuándo lo leen, no, porque envía un mensaje y ya dependerá de esas 600 leerlo, de qué forma entenderlo, no es tan controlado, ¿sí? Entonces, no es masivo porque solo se debería quedar entre estas 600 personas. No debería salir de acá, por eso es un mensaje direccionado a un grupo, por eso es intermedio, no es masivo, no es infinito, pero tampoco es tan simple como que hay 4 personas que están allí hablando, no, es grande, entonces está entre la comunicación interpersonal y la masiva, ¿sí? Es por eso se la llama intermedio. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Del de intermedio, ¿podría repetir, licenciada? ¿Podría repetir, por favor? Intermedio. Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Ok. La comunicación intermedia. ¿Entre qué es intermedia? Entre la comunicación interpersonal y la comunicación masiva. Hemos dicho que la comunicación interpersonal es la que se da entre 2 o más personas. Una persona, y digamos que aquí se van a dar entre 3, y aquí hay otros 2 destinatarios. Vemos que son 3 amigos conversando. ¿Lo ve? Esa es la primera. ¿Y cómo era la masiva? Una persona va a emitir un mensaje, pero hacia un montón de personas, que son infinitas. Estoy poniendo flechitas porque son muchas. Y el emisor no sabe quiénes son estas personas, porque realmente son muchísimas. Son un montón. Entonces, por ejemplo, cuando vemos una noticia en la tele, vemos a un presentador que está hablando de algo, el presentador no nos ve, no sabe que, tal vez no sabe ni que existimos. Él no sabe a quién está llegando el mensaje, ¿sí? Entonces es infinito, es muy grande, ¿sí? No necesariamente infinito, pero es muy grande, ¿sí? Es demasiado grande. Entonces, nos dice que la comunicación intermedia está a la mitad. ¿Qué se refiere que está a la mitad? Que va a haber una persona que va a enviar un mensaje a muchas personas, ¿ya? A muchas, así. Sí van a ser varias. Pero sí se puede contabilizar cuántas son, o se puede tener un indicio de quiénes son esas personas. Por ejemplo, lo que les decía, en su grupo de WhatsApp hay 600 destinatarios. ¿Podemos identificar esos 600 destinatarios? Sí. Imaginamos, todos deben ser estudiantes del PREFA, del paralelo L, deben haberse inscrito en el preuniversitario, sus datos están en nuestra base de datos, ¿sí? De inscripciones, por ejemplo, o debería estar. Entonces, no es tan pequeña como la interpersonal, pero tampoco es tan grande como la intermedia, como la masiva, tal medio. ¿Se entiende? Sí, Lice, se entiende. Muy bien. Ahora, hemos visto los tipos de comunicación según el número de participantes. Ahora vamos a ver otra clasificación de la comunicación según el canal sensorial, es decir, los sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? ¿Quién sabe? Gusto, tacto, olfato, Vista. audición. Muy bien. Los 5 sentidos son bastante conocidos, ¿no ve? Entonces, 5 sentidos. A eso se los va a denominar canales sensoriales. ¿Por qué son canales? Porque es mediante esos sentidos que nosotros podemos percibir el mundo.
Tú puedes ver lo que hay afuera de tu ventana porque tienes ojos que perciben los colores y las formas. Puedes escuchar un ruido que hay en la calle porque tienes oídos que pueden captar sonidos. Puedes percibir lo duro, lo blando de las cosas que te rodean porque en tu piel hay sensores que detectan ese tipo de texturas. Entonces, hay varias canales sensoriales. Ahora, la comunicación visual, la primera, se refiere a aquella que vamos a realizar mediante los ojos. Facilito. Es aquella que realizamos o percibimos mediante los ojos. Nuestros ojos pueden captar señales, pueden captar colores, van a captar formas y nos transmiten cierta información, ¿no ve? Por ejemplo, ¿de qué color es la diapositiva? El fondo de la diapositiva. Café. Café. Muy bien, es color café. Entonces, ustedes han percibido esa información solamente usando los ojos. También pueden ustedes leer las letras que hay en la diapositiva porque sus ojos están percibiendo el contraste entre un color y el otro. Porque si sus ojos no percibieran, a ver si eran los ojos, no podrían obtener la información. Entonces, esa es la comunicación visual. Esa es la comunicación. Información que percibimos a través de los ojos. Ahora, la comunicación auditiva. En la auditiva usamos el oído. Es todo aquello que se relaciona con la comunicación oral, porque para hablar necesitamos escuchar. Entonces, ¿qué es lo que captan los oídos? Van a captar sonidos, pueden captar música, pueden captar tonos, ritmos y muchos matices que acompañan a la voz y las percibimos a través del oído. Entonces, ustedes pueden comprender, informarse, comunicarse escuchando. Es un canal de la comunicación auditiva, ¿sí? Entonces, escuchamos. Ahora, hay otra comunicación que es la comunicación táctil. La comunicación táctil es aquella que se da mediante el tacto. ¿Y cuál es el órgano sensorial del tacto? Porque sabemos que de la vista son los ojos, ¿lo ve? De la auditiva son los oídos. Y de La piel. La piel. Muy bien, excelente. De la comunicación táctil, el órgano que va a percibir se llama piel y es el órgano más grande del cuerpo. ¿Lo ven? Porque es grande, está en todo nuestro cuerpo, cubre todo nuestro cuerpo. Entonces, gracias a la piel nosotros podemos percibir formas, temperaturas, texturas. A ver, toquen lo primero que está a su alcance, su escritorio, su teclado, su celular, su mouse. Tal vez tiene una textura suave, dura. Si su perrito está ahí cerca de ustedes, acarícienlo, van a sentir que es muy suave, que está calientito, que es esponjoso. Sientan con sus manos algo, ¿sí? Siéntanlo. Ahora, esta comunicación táctil es muy importante porque incluso hay sistemas completos basados en la comunicación táctil, como es el braille, el idioma braille, que es un sistema para las personas que no pueden ver. Entonces, ¿en qué consiste el idioma braille? Si tienen su teclado cerca de ustedes, un teclado, intenten como que palpar. Palpen que hay cuadraditos, que hay una tecla que es mucho más grande que el resto, ¿verdad? ¿Esa tecla qué es? ¿Por qué es más grande que el resto? El espacio. Excelente, muy bien, Shara. El espacio es una tecla más grande que el resto de las teclas. O sea, si tienen teclado, y los que no tienen, imagínenlo. Para los que están con un teclado, saben que hay muchas teclas en su teclado, pequeñitas. Pero hay una tecla que es grande, que es el espacio.
Y ustedes pueden identificar el espacio solo usando sus dedos, ¿no ve? Algo parecido es el idioma braille. El idioma braille utiliza puntos de relevo, es decir, pequeñas sublevaciones en una hoja de papel o de cartón, donde las personas cuando lo tocan pueden identificar cómo están acomodados estos puntos. Algunos están acomodados en forma de L, otros están acomodados únicos, otros están en forma lateral. Y estas personas han aprendido a leer, a identificar palabras en estos puntos de relevo, usando solo sus manos. Entonces es bien importante que ustedes vean que la comunicación táctil es muy amplia. ¿Sí? También otra forma de comunicación táctil puede ser, por ejemplo, cuando tú saludas a otra persona, le das un apretón de manos, cuando le das un abrazo o cuando estás tomando de la mano a una persona que tú quieres mucho. Esas cosas también comunican a través de la piel, de los sentidos táctiles. ¿Ok? Ahora, hemos avanzado la visión, la audición y la piel. Ahora nos queda el gusto y el olfato. El gusto, la comunicación gustativa, es aquella que se transmite a través del gusto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros percibimos sabores, podemos generar pensamientos. Los sabores también comunican. Por ejemplo, no es lo mismo que tú estés comiendo algo rico como, no sé, un chocolate, una jauita, un helado muy delicioso, a que te comas algo que no te gusta, un vegetal, algo que está en mal estado. El sabor percibido a través del gusto comunica. Entonces, también es un tipo de comunicación. ¿Ok? Y luego tenemos a la comunicación olfativa, que es parecida, pero se percibe a través del olfato. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás caminando por la calle y de la nada te viene un aroma muy fuerte a basura en la calle o a cañería, como que a un olor de algo podrido, ¿qué es lo que piensas? Iu. Algo sea podrido. Ya pensamos. Basura. Algo quemado. Exacto, muy Personas que bien. contaminan. Súper, muy bien. Puedes decir, ay no, qué feo, ese olor tan feo, ¿por qué esta calle está tan sucia? ¿Por qué no arreglan la cañería? Boten la basura en su lugar. No se puedes pensar muchas cosas, pero esa información te ha llegado a través del olfato. Y el olfato ha generado esas ideas, ¿no ve? Entonces, también el olfato comunica. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo entendido. Sí, Súper, muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro tema. Si todo está claro hasta aquí, este tema necesito que presten bastante atención, porque lo de los sentidos estaba fácil. Pero ahora, vamos a hablar de los fenómenos que intervienen en el proceso comunicativo. ¿Se acuerdan que hemos hablado que en el proceso comunicativo hay etapas? ¿Cuáles serán esas etapas? ¿Eran 5? Sí, eran 5. Eran la lengua, el habla y otra vez la lengua. ¿Lo ven? Entonces, esas etapas eran parte del proceso comunicativo. ¿Ve? Pero ahora vamos a hablar de elementos, fenómenos que intervienen en el proceso comunicativo. ¿Sí? Está muy relacionado a las etapas, pero no son lo mismo. No se van a confundir. A veces cuando les digo qué fenómenos intervienen, responden como la lengua y el habla. No, esos son etapas del proceso comunicativo o elementos del lenguaje. Pero no, los fenómenos que intervienen van a ser 3. El psíquico, el fisiológico y el físico, ¿ya? Entonces no se van a confundir con el circuito de la comunicación. Pero estos 3 sí van a estar relacionados con las etapas, ¿ya? Por ejemplo,
Habíamos dicho, ¿cuál era la etapa 1? ¿La idea? Lengua. La imagen acústica. La lengua. Lengua. ¿No ve? Habíamos dicho que la etapa 1 es la lengua. ¿De qué trataba la lengua? De que se generaba una imagen acústica y era un proceso psíquico. Sí, son Excelente. ideas. Muy bien, excelente. Se generaba un proceso, una asociación entre una imagen acústica y una idea. Entonces, por ejemplo, les voy a decir algo. Quiero que todos piensen en un conejo. Piensen en un conejo, ¿ok? En ese momento, ustedes están asociando la palabra conejo, porque han escuchado lo que les he dicho. Y a ver, díganme, ¿qué se están imaginando? Un animal con 4 patas, 2 orejas grandes y una colita redondita. Muy bien, se están imaginando un animal con orejas grandes y una colita, ¿ya? Entonces, muy bien, ese es un conejo. Ahora, esa era la primera etapa, cuando se genera una imagen en la persona emisora. Cuando yo les he dicho, piensen en un conejo, yo he asociado la palabra conejo con un conejo, con la imagen de un conejo. Yo lo he hecho. Esa es la primera etapa. La segunda etapa va a ser habla. ¿Pero en qué consistía la segunda etapa? En el funcionamiento del aparato La fonador. En la ejecución de la lengua mediante el aparato fonador o mediante escritos. Muy bien, va a ser la fonación. Cuando nos vamos a preparar para articular una palabra, ¿no ven? Entonces, nuestros órganos del cuerpo, cuando yo dije, chicos, piensen en una palabra, y luego empecé a prepararme para expresar la palabra conejo. Entonces, cuando nuestros órganos, digamos que esto va a ser una boca, van a estar listos para emitir un sonido, ¿no ven? Y la etapa 3 ya va a ser a la concretización. Igual va a ser habla. ¿Y de qué trata la etapa 3? De la producción de sonidos o ondas sonoras. Muy bien. Entonces, en la producción de sonidos ya se va a producir. Y yo les he dicho, a ver, piensen en una palabra, les voy a decir conejo. Y yo lo he pronunciado. Conejo. Entonces, ya lo he pronunciado. Conejo. Ese es el habla, la concretización, la etapa 3, donde se emiten ondas sonoras y se emite el sonido. Conejo. Y la etapa 4, ¿cuál era? Cuando se utiliza el aparato auditivo, que es la audición, que es un proceso fisiológico. Muy bien. En la etapa 4 ya ustedes han escuchado a través de sus oídos, con ayuda de los audífonos, han podido escuchar la palabra conejo, ¿sí? Y en la etapa 5, después de escuchar la palabra conejo, han vuelto ustedes a generar un significante a partir de la palabra que ustedes han escuchado. Entonces, como han escuchado conejo, ustedes han vuelto a asociar la palabra que yo les he dicho inicialmente con algo que ustedes conocían. Entonces, ustedes ya saben qué es un conejo. Entonces, como ya han escuchado la palabra conejo, se han imaginado un conejo con orejas largas, un cuerpito, su colita, sus patitas, ¿no ven? Entonces, tal vez ustedes no se han imaginado el mismo conejo que yo he pensado, pero se han imaginado uno muy parecido, ¿no ven? Entonces, en la etapa 5, que es la lengua, pues nos volvemos a generar. El receptor ya genera una imagen parecida. Por eso la 1 y la 5 se denominan lengua. ¿Todo claro en esta parte?
Sí. Súper. Eso no se van a olvidar. Ahora vamos a pasar a los complementos. Ahora, en todo este proceso de la etapa 1 a la 5 influyen algunos fenómenos, ¿ya? Fenómenos que intervienen. Estos fenómenos les decía que van a ser lo psíquico, lo fisiológico y lo físico. Lo psíquico. Lo psíquico va a ser la lengua y la lengua. La etapa 1 y la 5. Entonces, ¿por qué es psíquico? Les decía que lo psíquico requiere una elaboración mental a partir de un aprendizaje. Entonces, todos hemos aprendido de niños lo que es un conejo, pero yo me puedo imaginar un conejo en mi mente y puedo traerlo a la mente cuando leo, cuando escucho la palabra conejo. Entonces, en lo psíquico se genera un concepto o idea y se asocia con una imagen acústica y la podemos generar. Y en la etapa 5 pasa lo mismo. Escuchamos esa palabra y la volvemos en un concepto o idea. Entonces, la 1 y la 5 corresponden al plano físico, al fenómeno psíquico, ¿ya? Entonces, aquí el emisor genera un concepto o idea y el receptor genera una parecida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a lo fisiológico. En lo fisiológico vamos a tener, no se olviden que fisiológico es el funcionamiento de los órganos. ¿Cómo funcionan? ¿Ya? ¿Cómo funcionan los órganos del cuerpo fisiológico? Entonces, ¿en qué elementos interviene lo fisiológico? No interviene en todo. Por ejemplo, en el primero, en lo psíquico, en la etapa 1, no interviene ningún órgano de tu cuerpo, tal vez tu cerebro, pero realmente no puedes notar ese cambio, ¿sí? Porque son ideas que están ahí y conexiones que no se pueden visualizar. Entonces, en lo fisiológico sí intervienen órganos del cuerpo. Por ejemplo, cuando hacemos en la etapa 2 la fonación, en la etapa 2 el habla, producimos palabras porque nuestros pulmones, nuestra boca, todo nuestro aparato fonador está listo para emitir sonidos. Entonces, funciona. Pero además va a funcionar en la persona receptora porque necesita oír para comprender el mensaje, tiene que escuchar. Entonces, también va a existir un funcionamiento fisiológico de los órganos. ¿Se entiende? Sí. Sí, dice. Muy bien. Ahora, en lo físico, en el tercer fenómeno, esto es fácil, pero no se van a confundir con el fisiológico, ¿ya? Está en el nivel 3. ¿Por qué en el 3? Porque habíamos dicho que el nivel 3 es cuando ya se producen las ondas sonoras y se transmite a través de un medio físico. Entonces, cuando yo hablo, estoy generando un cambio físico en el ambiente. Por eso es cuando ustedes entran en una habitación vacía y pequeña y hablan, se va a generar un eco, un eco. ¿Por qué? Porque las vibraciones que han producido generan un cambio físico en el aire. Entonces el ambiente cambia. Por lo tanto, se lo dice que es un fenómeno físico, porque cambia. Nosotros hacemos que el ambiente cambie, el sonido sale afuera y modifica el aire. Y eso es un fenómeno físico. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces no se van a confundir. Véanlo con calmita. Ahora, vamos a hablar de los factores que intervienen en la comunicación. ¿Ya? Hay muchos factores que intervienen en la comunicación. Vamos a mencionar 3. El nivel de conocimiento, Sí.
la posición social y el entorno cultural. Vamos a hablar de esos tres primero. ¿Cuál es el nivel de conocimiento? Este es un factor importante porque hace que la información transmitida pueda ser comprendida y asimilada, ¿sí? Es decir, que muchas personas puedan comprender ese mensaje, ¿sí? Y sea fluido, con facilidad. Entonces, por ejemplo, voy a escribir una palabra en la pizarra, en la diapositiva, y me dicen qué significa. ¿Quién sabe qué significa esa palabra? Compartir. 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 Muy bien. Esta palabra significa compartir, share. Los que saben inglés se han dado cuenta, esta palabra significa share, es compartir. Los que no saben inglés no han podido interpretar el mensaje, ¿no? Entonces, el nivel de conocimiento es muy importante para que emisor y receptor puedan comprender el mensaje. Si el emisor sabe mucho, pero el receptor no tiene ese grado de conocimiento, no va a entender, por lo tanto la comunicación va a ser ineficiente, ¿sí? O por el contrario, si el emisor no tiene buena forma de comunicar, pero el receptor sí, eh, no va a haber una buena forma de comunicación. Ambos tienen que tener un cierto nivel de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden comprender el contenido de las diapositivas porque saben leer, pero si yo comunicara esta misma diapositiva a un niño de 4 años, ¿podría entenderlo? No, Lice. Negativo. No, ¿verdad? No podría, sería muy difícil porque tal vez ni sabe todavía leer. Entonces, tiene que haber un nivel de conocimiento parecido en un área en la que nos estemos comunicando. Puede que no todos sepan inglés, ¿sí? Si yo les hablo en inglés, los que no saben van a estar perjudicados. Pero si yo les hablo de lenguaje, de los factores de la comunicación, sí me van a entender la mayoría de ustedes porque todos hemos revisado el tema 1, los tipos de comunicación, entonces ya estamos listos para poder entender. Entonces tiene que haber un nivel de conocimiento parecido, ¿ya? Ahora, la segunda es la posición social. Esto es un factor muy cultural, muy sociológico, porque nos dice que las diferencias sociales se ven reflejadas en la comunicación y sí se pueden generar ciertas dificultades al momento de transmitir un mensaje, ¿sí? ¿Por qué hablamos de posición social? Porque vamos a hablar de posición social como grupo social, ¿ya? Entonces, digamos, aquí hay un grupo de algunas personas que están acostumbradas a comunicarse de cierta forma, con ciertas palabras, ya tienen un sistema. Y aquí hay otro grupo social. Este grupo social igual tiene sus propias normas, sus propias reglas, sus propias características, y pues la comunicación entre ambos grupos no significa que no va a haber, no para nada. Básicamente estamos hablando, sea buena, tiene palabras, formas de expresiones que el otro grupo social no tiene, va a ser difícil la comunicación, ¿ya? A eso se refiere. Y finalmente, el entorno cultural. En el entorno cultural, vamos a decir, es muy parecido a la posición social. Nos va a decir que, de acuerdo al lugar en el que se encuentran y a la cultura que ellos tienen, personas de diferentes culturas pueden tener diferentes problemas para expresarse, para comunicarse efectivamente, por distintas razones, no necesariamente por falta de conocimiento o por posición social. No, pueden ser por una diferencia cultural que no sepamos entender. Por ejemplo, si alguna vez han viajado al extranjero, a otro país, se van a dar cuenta, por ejemplo, en Europa, en Alemania, no es muy común
que las personas, y cuando se están conociendo recién, compartan información personal. ¿Sí? Digamos, tú te conoces con un amigo en la universidad y pues te compartes, wow, te cuento que yo vivo aquí, yo hago eso, yo trabajo aquí. Aquí en Bolivia es muy común porque somos como que somos bastante sociables, ¿sí? Podemos hablar, entablar comunicación, pero hay otros países, por ejemplo en Europa, que es incluso en el espacio que ellos tienen de una persona a otra persona. Aquí nosotros podemos entrar 15 personas en un ascensor que dice solo para 8. ¿Verdad? Pero en otros países es invasión a la privacidad si tú te acercas a menos de 1 metro de otra persona. Se siente incómodo, incluso es considerado una falta de respeto. Entonces, ese tipo de connotación cultural puede facilitar o puede dificultar la comunicación. ¿Sí? Entonces, los mensajes se pueden distorsionar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en Europa y queremos hacer una broma y terminamos con un ya, los europeos nos van a mirar raro, así como, ¿qué significa eso? ¿Por qué has gritado? ¿No ve? Entonces puede ser raro, no van a entenderlo. Entonces, es diferente por la cultura que nos envuelve. ¿Se entiende? Sí, Licen. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Licen, no sé si podías volver a explicar lo que es posición social, no puedo escuchar bien. Ok, claro que sí. Cuando hablamos de posición social, vamos a hacer referencia a las diferencias sociales. Entonces, vamos a hablar de grupos sociales, ¿sí? Digamos, un grupo social y el otro grupo social. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, digamos ustedes, así estudiantes que ya están a punto de entrar a la carrera de medicina, en algunos años van a tener que ir a hacer su internado rotatorio, ¿no ven? Van a hacer su práctica profesional a otra región, tal vez muchas deficiencias de la comunicación, de acceso a la información. ¿Ustedes creen que la comunicación va a ser fácil? ¿Va a ser igual que con sus compañeros de medicina, con los docentes que están dictando las clases, los doctores? ¿Va a ser igual en una comunidad rural? No. No, porque va a cambiar el idioma tal vez. Exacto. No estamos diciendo que uno es mejor o peor, no, únicamente estamos diciendo que es un factor que va a intervenir. Tal vez esas personas sean muy comunicativas, no sabemos. Tal vez esas personas no quieran escucharte porque tengan miedo hay muchos estigmas contra el personal de salud, tal vez, no sabes. Entonces, es un factor que va a intervenir, ¿no? El grupo social influye en la forma en la que te comunicas. ¿Se entiende? Sí, Licen, muchas gracias. Buenísimo. Listo, chicos, vamos a culminar aquí. La siguiente semana vamos a ver nuestro siguiente tema para terminar esta semana, ¿ok? Espero que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Hasta luego, licenciada. Adiós, Lice. Luego, Lice, gracias.